Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Hebreos y hoy voy a terminar con el tema los resultados de la apostasía. Ahora, en el tema anterior hicimos una recapitulación de lo que lleva o lo que hace una persona cuando apostata de la fe. Les recuerdo rápidamente, es deslizarse, dejarse llevar; 2, endurecer el corazón; 3, tener incredulidad; 4, andar siempre en los apetitos de la carne; 5, caer fuera o recaer; 6, pecar deliberadamente o al propósito contra Dios. Y bueno, aquí también se me pasó decirles que es que pisotean y que retroceden para perdición. Todo esto se encuentra en el capítulo 10, versículos 26 al 39. Y bueno, sigue el 7, que sería guardar una raíz de amargura contra Dios. 8, profanar, menospreciar a Jesucristo. 9, desechar a Dios. Bueno, estos son los puntos que encontramos en toda la carta a los hebreos. Y bueno, les decía, aunque le puse mal la numeración, aquí están, ya, en orden. Y bueno, ¿por qué no termina el tema anterior? Porque quiero aclarar por qué, o sea, ¿qué pasa en una persona para que tenga esos resultados? Les comentaba también que, bueno, mucha gente tiene una mala doctrina porque así fue enseñada, pero mucha gente no. Mira, pensemos en esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a cumplir su misión y hacer su ministerio aquí en la tierra, Él escogió a 12 personas y aún muchas más gentes le seguían, dice. Cuando él está predicando la palabra, dice que aún había multitudes de gentes que le seguían y muchos de los judíos, dice, que habían creído en él, pues le seguían, ¿no? Hubo una parte donde el Señor les habló fuertemente a la gente, a la multitud, y les dijo, bueno, ustedes solo me siguen por la comida. Y gran cantidad de personas se apartó. Recuerda que la palabra apostatar quiere decir apartarse, abandonar, desviarse. Bueno, iban en un camino juntos, pero algo pasó que abandonaron a Jesucristo. Entonces, esta palabra de apostatar nos está hablando de gente que abandona en algún punto del camino la fe, que abandona la doctrina, que abandona a los hermanos y sobre todo que abandona a Dios. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, vamos ahí al libro de Juan. Dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Nicodemo era una persona que era un fariseo y que se entendía que él conocía de la ley, pero algo pasaba en el corazón de Nicodemo que no estaba entendiendo realmente lo que Dios estaba enseñando. Fíjate que Dios le dijo al profeta Ezequiel que vendrían tiempos en el que les daría un corazón nuevo y que quitaría ese corazón de piedra y les daría un corazón de carne, un corazón que sienta. Bueno, aquí carne no se refiere al mismo punto, al mismo concepto que está diciendo aquí de que lo que es nacido de carne. No, en Ezequiel nos habla de esa carne que puede sentir y que es diferente a la piedra que no siente, que está dura y la carne es suavecita. En el sentido de Juan, nos habla de la carne en cuanto a los apetitos carnales, en cuanto a los deseos pecaminosos. Bueno, cuando nosotros nacimos de la carne, todos, absolutamente todas las personas nacimos de la carne, fue cuando tuvimos nuestro nacimiento normal. Nacimos de la carne, nacimos de nuestra madre, y al momento que nacimos, nos dice también el rey David, que ya nacimos con el pecado. Dice, en pecado fue engendrado, ¿no? En pecado me concibió mi madre. Entonces, cuando el Señor dice aquí en su palabra, lo que es nacido de la carne, carne es decir, todos tenemos este nacimiento, pero hay una diferencia cuando alguien ya nace del Espíritu, ya tiene otra naturaleza. ¿Cuál es el problema con un apóstata? Tal vez siguió a Cristo, incluso le pudo haber seguido de cerca. Me refiero que tal vez tiene algún ministerio o tal vez incluso hasta lea la Biblia. Pero ¿qué pasa con esa persona? ¿Por qué apostata de la fe? Bueno, porque nunca, nunca nació del Espíritu. Porque así como nuestro nacimiento en la carne es irreversible,
O sea, no puedo regresar porque le dice Nicodemo, y si vuelvo a meterme al vientre de mi madre, pues no, eso no es posible. Así de la misma manera, nuestro nacimiento espiritual es irreversible. Una vez que nacimos en el espíritu, ya nacimos en el espíritu. El que nace en la carne, nace en la carne. Bueno, todos nacimos en la carne, todos tenemos pecado, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, nacemos en el espíritu. ¿Qué pasó con un apóstata? Nunca nació. Pensemos en Judas, que es como el ejemplo máximo de la apostasía. Él estaba de cerca, estaba en el grupo íntimo, caminó con el Señor Jesucristo íntimamente, escuchó sus palabras, fue iluminado, ¿te acuerdas? Que dice que gustó, probó, fue iluminado, pero nunca le dio la importancia. Él profanó porque él menospreció la palabra de Dios. Él desechó lo que Dios había dicho, lo que Jesús decía. Para él no era carne, él nunca nació del Espíritu. Y por lo tanto es un apóstata, es un traidor. Siempre les he dicho que existen 3 clases de personas: el hijo, el no hijo y el traidor. Bueno, ¿por qué les decía esto? Porque tiene que ver con el que, bueno, aquel que no ha apostatado porque nunca ha estado cerca. Pero sea que nunca haya estado cerca o que haya estado cerca, pues el resultado es el mismo. Solo Dios sabe cómo aplicará el juicio en estas personas. El Señor, esto es algo que se reserva para Él, ¿no? Pero recuerda que también el Señor le dirá a mucha gente: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Y que dice: bueno, Señor, pero en tu nombre hicimos esto. Esa es la gente que estaba incluso cerca de Jesús y que no pudo mantenerse cerca de Jesús. Y bueno, vamos a leer otra cita para ya concluir con esto de la apostasía. Vámonos a Romanos y vamos a seguir con el mismo tema, la carne y el espíritu. Vamos a leer Romanos 8. Dice desde el versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, pero les leí primero Juan, que les dije: aquellos que nacen de nuevo son los que nacen del Espíritu. Entonces, un apóstata no ha nacido del Espíritu y por lo tanto sí hay condenación en él, porque en él solamente hay apetitos carnales. Y bueno, sigo leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado y condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Bueno, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? ¿Qué le dice Pablo a los romanos? Dice: ustedes andan en el Espíritu. O sea, es como algo lógico. Ustedes no andan en la carne. Pero si ustedes no pueden andar en el Espíritu, es por una razón. Es porque el Espíritu no está dentro de ustedes. Esa es la razón por la que una persona simple y sencillamente no puede vivir santamente, no puede vivir agradándole a Dios, porque dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esa es la razón por la que una persona no puede acercarse a Dios, no puede agradar a Dios, no puede recibir la gracia de Dios, porque aún no ha nacido de nuevo,
porque vive según la carne, porque se ocupa en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque de otra manera no puede hacerlo, no tiene opción. No, él no puede decir, bueno, hoy no me voy a ocupar de las cosas del espíritu, mañana me ocuparé de ellas. Hoy me voy a ocupar de las cosas de la carne. Fíjate que esa es una decisión que un hijo de Dios sí puede hacer, pero es una decisión muy tonta que un hijo de Dios decida andar en la carne y no en el espíritu. Porque cuando Cristo vino a la vida de una persona y esa persona es libre, esa persona recibe la libertad para poder decidir, mientras que una persona que anda en el mundo no toma esa decisión porque es esclavo del pecado, es esclavo del diablo, no tiene opción para vivir en el espíritu hasta que haya un nacimiento espiritual. Habiendo un nacimiento espiritual, esa persona puede decidir pecar o no pecar, porque ha sido equipada de parte de Dios, se le da la armadura de Dios y esa persona decide ponerse o no ponerse la armadura de Dios. ¿Por qué les digo que es una tontería que una persona que es hija de Dios decida ocuparse en las cosas de la carne? Dice aquí que el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Bueno, siempre, 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 siempre va a haber muerte cuando hay pecado. Y por eso nuestro Señor Jesucristo vino y pagó con su propia vida para que nosotros no pagáramos. Pero muerte quiere decir separación. Esto es lo que significa según su vocablo. Siempre que una persona peca, va a sentir esa separación de la comunión con Dios. Y bueno, si es hijo, ya lo dijimos en el capítulo 12, va a recibir disciplina. Y obvio que pues entre más peque, más disciplina va a tener, pues más le va a doler. Pero esa persona no puede decir que es un nacido de nuevo, que es un hijo de Dios, si su vivir es siempre en pecado, porque entonces es lógico que no tiene opción de andar en el espíritu. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conocerán, y nos hablaba también de la gente, de los falsos profetas, y que tengamos cuidado. Pero si aplicáramos esa verdad en cuanto a un hijo de Dios o no hijo de Dios, veríamos que un hijo de Dios tiene fruto de arrepentimiento y parte de ese fruto de arrepentimiento es apartarse del pecado, pues que le apartaba de Dios. Y entonces se arrepiente y arrepentirse también tiene que ver con aborrecer tu pecado. Cuando una persona cae y cae y cae una y otra vez, sea hijo o no hijo, cae una y otra vez en el mismo pecado, significa que esa persona no aborrece su pecado, porque cuando uno aborrece su pecado, uno no quiere saber nada de ese pecado. Y como no aborrece su pecado, pues lo va a seguir consintiendo y apapachando y acariciando y vente pecadito, te voy a esconder por acá para que no te vean, para que no incomodes y no me incomodes a mí. Entonces, aquí claramente, con estos dos versículos, estamos demostrando que un apóstata no es nacido de nuevo. Un apóstata no ha nacido del espíritu y por lo tanto se ocupa de la carne y por lo tanto no puede obedecer porque no tiene el espíritu dentro para ayudarle a vivir espiritualmente. Y si no tiene el espíritu dentro, por lo tanto no es hijo, no es de Cristo, no es salvo y nunca lo ha sido. Y un apóstata, déjame decirte que así como el hijo es salvo para siempre, un apóstata es no salvo para siempre. Bueno, ¿por qué te digo esto? No es porque Dios diga, no hay oportunidad para ti. No, Dios da oportunidad para todos. Pero esto tiene que ver con la presencia de Dios. Dios ya conoce la decisión que tú tomarás con respecto a la palabra y con respecto a la salvación. Dios ya conoce qué decisión vas a tomar tú. Y en base a esa decisión que ya sabe Él desde antes de la fundación del mundo, que tú ibas a recibir al Hijo o a menospreciar el Hijo, a pisotear la sangre de Jesucristo, conforme a esa decisión que Él ya sabe, Él destinó un futuro para ti. Un futuro de eterna salvación o un futuro de eterna condenación. No la hizo de manera arbitraria. Lo hizo en su previo conocimiento, en su presciencia. Esta es una palabra que es bíblica. Presciencia, previo conocimiento de Dios. Conforme a ese previo conocimiento de Dios, Él ya destinó un futuro para cada uno de nosotros, para cada persona que ha existido y que existirá en este planeta Tierra.
Así que el hijo es hijo y salvo para siempre. Claro que sí, porque el Señor ya lo sabe. Y el apóstata es apóstata y condenado para siempre, porque el Señor ya lo sabe. Bueno, espero haya quedado claro hasta aquí y mañana continuamos con el capítulo 13. Que Dios las bendiga.